Hola inversores, soy Eduardo de Inversores Sin Fronteras y hoy en el canal vamos a hacer un vídeo referente a qué hacemos o qué podemos hacer con nuestra riqueza amasada, ¿no? Qué título más rimbombante, ¿no? Eso de riqueza, ¿no? Y sobre todo el tema de amasar, que yo creo que tiene una connotación de trabajo, de esfuerzo y que además nos puede dar varias satisfacciones, ¿no? Cuando hacemos un proceso con nuestras propias manos y nos tomamos el tiempo suficiente. Bien, cuando hablamos de riqueza, lo primero que nos llama y que yo os recomiendo que hagáis, utilizar herramientas, por ejemplo, como de la IA, para cómo amasar una riqueza, ¿no? Porque primero, si vamos a hablar de qué vamos a hacer con nuestra riqueza amasada, pues lo primero que nos tiene que venir a la cabeza es decir, oye, ¿y cómo se amasa esa riqueza, no? Y entonces hice la consulta, me gusta mucho utilizar como herramienta la IA, sobre todo para hacerme reflexionar, tomar yo la decisión, pero sí que me da ideas, me ayuda a coger conceptos, revisar y sobre todo simplificar el trabajo, ¿no? Y curiosamente, cuando pides qué tienes que hacer para amasar una riqueza, pues te habla del intradía, ¿no? Te dice de compra y venta de acciones, te habla de inversiones en criptomonedas, aprovechando la volatilidad, te habla de emprendimientos, del tema de, pues eso, crear una startup, un negocio, inversiones en bienes raíces, pues hacer el flipping el de comprar viviendas un poco pues no sé, deterioradas, arreglarlas y alquilarlas. Y también te habla de inversiones alternativas, de capital privado, incluso de joyas, de arte, ¿no? Y como veis, yo creo que un inversor hemos por lo menos recorrido o hemos visto diferentes herramientas para la inversión, ¿no? Pero muchas de ellas, no sé, pues hacer el intradía o comprar criptomonedas o emprendimientos o bienes raíces, ¿no? Depende también, aquí ya sabéis que cambia mucho el tema de la legislación, depende del país en el que estéis, y el tema de inversiones alternativas. En un plan de inversión nos entra todo, lo hemos hablado muchas veces en el canal, nos entra todo. Lo que sí tenemos que saber es que son también herramientas, que no podemos basar toda nuestra idea de hacer un plan de inversión en una sola. Mi consejo siempre es que diversifiquéis y que busquéis diferentes formas de trabajar. Y es curioso que la última, y me parece además la más coherente, dice, además es importante ahorrar y no gastar todo lo que se gana, lo que permite invertir y generar riqueza. Yo, sinceramente, de todas, después de un camino ya de más de 25 años o 30 años en el mundo de la inversión, creo que es el más adecuado. Es una buena gestión de ingresos y gastos, tener ese ahorro si no lo invertís al final, lo que es la inflación, la apreciación de la moneda se os va a ir diluyendo, ¿no? Y con lo cual, pues es importante tocar el tema de invertir. Pero bueno, hoy no va a ir el vídeo de eso. Aunque el canal va de cómo se puede generar un patrimonio y voy tocando, yo creo que en el canal he tocado todo, desde compraventa de acciones, cripto, temas inmobiliarios, temas de incluso algo de generar una empresa, todo. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de cuando vamos a empezar por el final, porque muchas veces para saber si el camino recorrido es el adecuado, tenemos que ponernos en el final y decir, oye, he llegado donde yo quería llegar, ¿no? Y por eso es importante que decidamos por nosotros, y sobre todo cuando tenemos todas nuestras capacidades, para qué y para quién hemos trabajado, ¿no? Principalmente, yo siempre os digo que penséis en vosotros, pero que trascienda, por si no sería una postura un poquito egoísta, ¿no? Y que recordemos nuestros objetivos en nuestro plan de inversión. Habrá unos dirán, pues yo para cuando me jubile, yo para comprarme un coche, yo para comprarme una vivienda, pero detrás de eso tiene que haber un final que es el nuestro como inversor, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy vamos a hacer un vídeo en el que vamos a tratar eso, o por lo menos reflexionar sobre esta temática. Como siempre, si os gustan estos vídeos, darle al like, suscribiros y activar las notificaciones. Empezamos. Bueno, cuando me acerqué a este tema, decir, oye, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos amasado, ¿no? o la riqueza, o los bienes, muchos o pocos? Porque al final un ser humano
tiene que, como igual que cuando te vas a hacer un examen, decir, oye, en la parte financiera me ha ido bien, me ha ido mal, lo he hecho bien, lo he hecho mal. Conozco gente pues, que después de muchos años y tener trabajos extraordinarios, pues al final está a dos velas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte financiera o económica tenemos que verla a la par de nuestro cumplimiento de años, ¿no? Decir, oye, tengo que tener dinero suficiente o capital suficiente para vivir dignamente hasta el final de mis días, ¿no? Entonces, pues he generado tres posturas o tres opciones, ¿no? La primera de ellas es, algunos de mis amigos dicen, nos la fundimos en vida. Seguramente que no lleguemos a hacerlo, ¿eh? Puede pasar dos cosas, conozco casos que no han llegado, lamentablemente, porque han fallecido antes, y otros que apretaron tanto el acelerador que, como alguno le decía yo, me dice, Eduardo, ¿cómo ves esto? Y dices, pues que tengas suerte y que te mueras con 70 años, porque si no le vas a pasar verdaderamente putas el resto de tu vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidadito con eso de nos fundimos todo, y porque tiene, por supuesto, posiblemente al principio tenga su parte placentera, pero posiblemente luego nos podamos lamentar, ¿no? Luego, otra es muy típica, muy normal, es no hacemos nada y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo creo que es la peor opción y que es posiblemente la mayoritaria. La gente no hace nada, deja pasar los años y veréis, bueno, cuando toquemos esta postura o esta opción, veremos los peligros que tiene. Y luego hay una tercera, que yo os adelanto que es la más me gusta y que muchas veces chirría cuando la comentas, que es programamos nuestra descapitalización. Y aquí pongo, disfrutamos el doble. Y lo vais a ver cuando toque esta postura, si estáis de acuerdo o no. Cualquiera de vosotros elegís una y seguramente sea la que hagáis o haréis una combinación de ambas. Bien, los que dicen es mía y me la fundo. Es mía mi dinero, mi patrimonio, mi riqueza amasada, ¿no? Es una postura cómoda y tal vez es un poco egoísta, ¿no? Es decir, oye, yo lo he hecho y yo lo consumo, ¿no? Bueno, muy bien, pues eso es una postura respetable como todas, pero que realmente yo creo que cuando nos metemos en el mundo de inversión, sobre todo cuando vamos recorriendo la vida, vemos que posiblemente podamos llegar un poquito más lejos, ¿no? Tiene el riesgo de quedarnos cortos. Hay gente que tiene un efecto riqueza, yo lo he visto en ERES o en gente que se ha jubilado o gente que ha cogido un dinero o que incluso le ha tocado la lotería, que lo que hace es se lo funde, pero se lo funde y resulta que 5 años después es más pobre de que cuando tenía ese patrimonio, ¿no? Y cuando digo más pobre, pues tiene más carencias o incluso se ha creado problemas él mismo, ¿no? O incluso termina con deudas. Y sobre todo no hay cosa peor, yo creo que una vejez en situación de deudas o de penurias. En ese sentido es lo que tenemos primero que luchar con ello. Con los años las necesidades cambian, necesitamos otras cosas menos materiales. Y eso yo os puedo asegurar, cuando tienes, no sé, 20, 25 años, piensas tener un coche bueno, posiblemente cuando tengas 30, 40, tener una gran casa, pero luego según van pasando los años te das cuenta que necesitas otras cosas. Puedes necesitar, como digo yo, de una puesta de sol o la seguridad o incluso un abrazo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que ver esas cosas que no son tan materiales y que son necesarias para nosotros. Otro punto, gastar por lo menos no sea el resto, pero te puede crear una insatisfacción y una sensación de vacío. Yo siempre que alguien me dice, voy a comprar esto, yo siempre pregunto, ¿para qué? Y no es un tema coercitivo y decir no lo compres, sino has reflexionado si realmente necesitas eso. Porque otras cosas, posiblemente, como decíamos, menos materiales, te pueden dar tanta o más satisfacción. Y aquí otro punto que digo, ¿dónde queda nuestra ilusión por invertir? Cuando empezamos con 20, 25 años a invertir, queremos que esto continúe año tras año y que hacer la pelota de nieve más grande, ¿no? Si de repente lo que nos dedicamos es como sopas y sorber, no pueden ser. Si te dedicas a gastar, no vas a poder dedicarte a, a crear, ¿no? Incluso a repartir o a enseñar, ¿no? Y eso es una parte que tenemos que tener en cuenta.
Y al final todos terminamos igual. Y no se me ocurría otra imagen mejor que el pastillero, ¿no? Yo antes, cuando iba a alguna cena de amigos y tal, me llevaba lacasitos y los ponía encima de la mesa porque si no te da un complejo de que todo el mundo lleva pastillas y se toma pastillas y todo el mundo con esto y tú no llevas nada, ¿no? Pero con el tiempo, y sobre todo si no te cuidas y si te dejas que el médico te termine llenando el pastillero, pues ya sabéis que 3 o 4 pastillas al día nos terminan colocando, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuidado con los excesos. Creo que es mejor una vida más austera, más activa y sobre todo mantener tanto el cuerpo como la mente ocupada. Y se me ocurre que la inversión es un buen método para tenerla viva y despierta. Y, y de esto, pues yo creo que lo que al final he terminado recogiendo que es una postura cómoda y posiblemente la más egoísta de las tres. Otra, que es muy típica, yo creo que es mayoritaria, es no hacer nada. Y aquí os vuelvo a poner esta frase que me gusta mucho, que es: la vida es inherentemente arriesgada, solo hay un riesgo mayor que deberíamos evitar y es el riesgo de no hacer nada, ¿no? Y aquí muchas veces la gente deja pasar los años. Aquí me ha enseñado muchísimo, muchísimo, y tengo que agradecer a mis amigos mayores que les ves, les has conocido, incluso pensar en vuestros abuelos, en vuestros padres, que les has visto con una capacidad mental extraordinaria, te parecían infalibles y van pasando los años, se van apagando, ¿no? Y esto nos puede ser, sobre todo si tenemos un patrimonio, tenemos inversiones, pues puede ser, o incluso tenemos un accidente o nos pasa cualquier cosa y perdemos el control mental de nuestras actividades, pues nos arriesgamos a perder y sobre todo a malgastar una parte importante de nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestras capacidades no sean las suficientes y por eso es importante planificar. Por supuesto, yo os puedo decir que conozco casos de gente que ha perdido operaciones, cuando digo operaciones, gente que estaba invertida en muchos sitios a la vez, ha desaparecido y de repente, pues sí, la familia lo va buscando, pero no sabe, no está preparada y te encuentras con verdaderos problemas, ¿no? Y que es una pena que una obra que la han podido tener en 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, pues se pierda por desconocimiento, ¿no? Y luego también el relajo excesivo es mal consejero para las inversiones. Yo alguna vez que he estado en alguna junta de alguna entidad bancaria española, pues me encontraba de hijos o incluso nietos que seguían con las acciones de sus abuelos y porque no lo conocían y seguían y estaban ahí, ¿no? Y realmente tú miras y dices la cantidad de oportunidades que han perdido, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, hay que estar, no hay que enamorarse de las inversiones, hay que saber entrar y salir con prudencia, no quiere decir hacer el intradía, ¿no? Que eso yo no soy muy de ese camino, pero sí que por lo menos cada cierto tiempo revisemos nuestro plan de inversión y realicemos. Yo sé que mucha gente dice, no, si realizas las plusvalías pasas por Hacienda. Pues sí, pasas por Hacienda o no, depende cómo lo puedas instrumentar. Eh, y luego otros que dicen, bueno, pues ya traen mis nietos o mis hijos los temas fiscales. Y aquí hay una frase que yo la he aprendido con los años, ¿no? Que cualquier fiscalidad futura será peor. Yo recuerdo cuando estudiaba, de pequeño te hablaban del diezmo y era el 10% de lo que le quitaban, ¿no? A un actor, no sé, o una persona que tenía un negocio. Y resulta que ahora nos quitan el 40, el 50, el 60%, y nos parece normal, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fiscalidad que nos va a ir ahogando más, con lo cual no dejemos a los demás cosas que nosotros podríamos resolver. Eh, un punto que para mí es importante es cuando ya tenemos un estatus, tenemos un nivel, tenemos cubierto nuestras necesidades, eh, las cosas hay que hacerlas cuando son más útiles para uno y para los demás. Esta frase para mí es importantísima. Pensar que podemos cambiar la vida de la gente que nos rodea. ¿eh? No sé, un ejemplo. Imaginaros que tenéis un hijo
que el pobre, en la situación económica con la que está, el pobre trabaja, pero no termina para poderse comprar una vivienda, y eso supone que no puede formar un hogar, y eso supone que no puede desarrollar una familia. Y eso van pasando los años y se le pasa el arroz. Entonces, en ese sentido, ¿para qué queremos que les llegue a nuestros hijos o a la persona que nosotros queramos algo dentro de 20, 30 años? Posiblemente no le haga falta. Cuando le hace falta es ahora. Y por eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y otro punto, no dejemos trabajo que podemos hacer ahora para otros. Si os ha tocado pues, entrar en herencias o cosas de esas, pues os encontraréis que muchas veces con verdaderos papelones, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que podamos dejar hecho, seamos curiosos, igual que dejar la casa limpia cuando te marchas, porque puede ser que no vuelvas y por lo menos, no sé, que si alguien viene a tu casa, pues que diga, coño, que este hombre que ordenado era, ¿no? Entonces, en ese sentido, que todo lo que podamos hacer lo hagamos nosotros, ¿no? Y tal vez es la postura, como os he dicho, más común y con tintes de cobardía. Da miedo deshacerse de lo que es de uno, porque, y si me hace falta, y yo siempre digo, mira, a mí, mientras tenga uso de razón y más o menos mis cualidades físicas y mentales en orden, me podéis soltar en el centro de África, que volveré, o bueno, en África o en Asia, en cualquier sitio, volveré a por lo menos a vivir con una cierta comodidad, ¿no? Entonces hay que tener ese espíritu de hacer crecer cosas, ¿no? Y no solamente conservar, sino también incluso hacer crecer y, como os decía, lo más importante en este punto es que pensemos un poco en hacer las cosas cuando son útiles para nosotros y para los demás. Y la tercera, y a mí ya a estas alturas del vídeo ya lo sabéis, es la que más me gusta, descapitalización programada. Suena a descapitalización, suena a pobreza, y programada es pensado. Pues me gusta. Normalmente a mí no me gusta unir dos palabras, ¿no? Porque suelen ser para cambiarle el significado, pero descapitalización es ir reduciendo tu patrimonio en función de tus expectativas de vida, ¿vale? Duro, pero hay que reconocerlo. Y programada. Ahí tenéis la pirámide de Maslow, en la cual pues, primero se va por lo básico, luego el tema de seguridad, la aceptación social, autoestima y ya el reconocimiento total, ¿no? Y muchas veces cuando ya has subido esa pirámide varias veces, pues también hay que saberla desmontar, ¿no? Y posiblemente yo creo que ya la autorrealización o la autoestima la tenemos ya hecha, cubierta y tal. La parte social sigue siendo importante hasta ciertas edades. Y luego la seguridad y sobre todo tener cubierto las necesidades básicas, ¿no? Eso que decían antes, ¿no? Eso, no tengas que ir a vivir debajo de un puente o que por lo menos tengas un mendrugo de pan para comer. Pues bueno, sin ponernos tan serios, pues yo creo que es importante saber desmontar y bajar esa pirámide sin que nos cree ningún trauma, ¿no? Puntos importantes, ser conscientes que la vida es finita, ¿no? Y como tal vamos envejeciendo, vamos perdiendo nuestras capacidades físicas y mentales porque irán decayendo y es normal. Lo importante es envejecer. Triste del que no envejece, porque eso quiere decir que se ha ido con los planes medio hechos, ¿no? Recordar nuestro plan de inversión, recordar nuestro objetivo, alcanzarlo y de una vez que llegas a esa meta, igual que cuando haces montaña, llegas a esa cima y ya estás pensando en la próxima cima, pues ser así, ser proactivo, tener un espíritu positivo y decir, oye, pues tengo que aprender de, no sé, de IA, tengo que aprender de cualquier tecnología, pues se aprende la edad que tengas, ¿vale? Llegarás posiblemente no a ser un experto, pero sí a manejarte, ¿no? Y luego un concepto clave, descapitalizarse no es ser pobre, sino tener todo lo que voy a necesitar, pero no más. ¿Para qué quiero tener 4 coches si solo voy a conducir en uno? ¿Para qué quiero tener 4 platos de cocido si solo me puedo comer medio? Entonces, en ese sentido, que sepamos administrarnos y decidir conscientemente dónde quiere que llegue nuestro trabajo, ¿no? Todo el trabajo que hemos hecho es absurdo si luego se pierde o va donde no queremos que vaya.
Muy bien, y para mí importante ser consciente de que nuestra vida es finita, ser consciente de que nuestras capacidades mentales y físicas irán decayendo, ser consciente que no quiere decir que me voy a hacer un pobre solemnidad, sino que voy a tener todo lo que necesito, incluso un poquito más, pero de lo que me sobra, para afuera. Decidir conscientemente dónde quiero llegar, que llegue mi trabajo. Entonces, en ese sentido, que seamos nosotros los capitanes, los que llevemos el timón de nuestra vida hasta el final. Y aquí, de las otras, no os voy a dar ideas porque son naturales y salen del cuerpo, el tema del egoísmo, el tema de no hacer nada y quedarnos encogidos como una gallina que pasen los años, pues aquí os digo algunas de ellas. Y algunas son muy simples, ¿vale? Pero que me asombra y seguramente conocéis casos. Primero, un testamento. Tenéis en el canal varios temas que os hablo de los testamentos. ¿Cómo puede ser que una persona por 40, 50 euros no tenga un testamento que lo puede cambiar las veces que quiera para guiar su patrimonio, lo que ha amasado, de la forma más adecuada? Hay limitaciones, pero también hay posibilidades. Ya sabéis que una cosa es la masa hereditaria y otra cosa lo que se puede sacar de la masa hereditaria también. Entonces, en ese sentido, este capítulo nos abre muchas oportunidades. Otro punto importantísimo: revisión profunda de nuestro plan de inversión. Vamos haciendo años, hay que simplificarlo, hay que automatizarlo, nuestra inversión. No nos compliquemos como cuando teníamos, 20 años haciendo cosas que solo entendemos nosotros. Tenemos que informar y compartir. No podemos llevarnos que de repente nos esté dando un síncope y de repente digamos, uy, no tengo ni las claves, no he explicado esto, ¿no? Formar, fundamental. Y eso no nos podemos delegar. Es un tema que todo lo que hemos aprendido tenemos que enseñarlo a la gente que tenemos alrededor, a nuestros seres más queridos, por supuesto. Entonces, formar, educar y sobre todo dar el aliciente de para qué se forma, ¿vale? Traspaso programado en etapas y con estrategias. Están donaciones, están participaciones, está saber delegar, todo eso lo tenemos que trabajar muy bien. Y el punto quinto, importantísimo: seguir disfrutando de lo conseguido y de la vida. Por lo tanto, este vídeo no es más que un empezar de cosas que iremos viendo. Como siempre, no son ningún tipo de recomendaciones, sino solamente experiencias propias y reflexiones que os pueden a vosotros hacer pensar y que os pueden ayudar. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvidéis darle al like, que muchas veces la gente dice me ha gustado, pero no lo dais al like. Suscribiros si no lo estáis y activar las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.